Hernán Panesi nació en Lanús, Buenos Aires, Argentina. Es licenciado en periodismo por la Universidad John F. Kennedy y en relaciones públicas por la misma casa de estudios. Escribe todos los meses en las revistas Infotechnology, THC y Lento de Uruguay. Además, semanalmente en el suplemento del diario Página 12, El Planeta Urbano y el periódico uruguayo La Diaria. Colaboró para revista Eñe, Clarín, La Nación, La Cosa, Playboy, Haciendo Cine, Billboard, entre otros. Publicó en medios de Chile, Colombia, España, México, Perú y Uruguay. Escribió los libros Porno Argento, Historia del Cine Nacional Triple X, Una Puerta que se abre, e Historia del Rock en Español. Fue docente en el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, donde dictó talleres de periodismo. Es programador de la sección VHS del Festival Internacional de Cine de Valdivia, en Chile. Conduce Fan por LED FM, programa periodístico de emisión semanal sobre cultura, sociedad y vida moderna. El nombre de la charla es Terence Fisher y la Hammer Films. Vamos a dar inicio a nuestra segunda charla de hoy a cargo de don Hernán Panesi, quien nos visita hoy, está conectado desde Buenos Aires para nutrirnos e iluminarnos con su conocimiento acerca de todo este proceso histórico que vive el cine de terror a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la decisión que toma una pequeña compañía llamada Hammer Films de comenzar a adaptar al cine, y por primera vez en color, a los monstruos clásicos de la literatura romántica y gótica europea. Y también la asociación con este señor a cargo de las películas, Terence Fisher. Hernán, un gusto de verte, bienvenido al Festival de Cine Recobrado. Hola, ¿cómo andan amigos? Un placerazo verte a vos, Jaime, y compartir un momento con ustedes. Tenía muchas ganas de estar ahí, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, así que para adelante. Y muy contento igual de por lo menos compartir esta charla por esta vía cibernética. Bueno, Hernán, ahí puedes comenzar ya a desarrollar tu tema. Muy bien. Bueno, recién, Jaime, vos decías que iba a desarrollar mi conocimiento. Y me está pasando algo. Me está pasando algo en los últimos años. Vengo como con esta reflexión de cuanto más estudio, más me doy cuenta que no sé. Cuanto más intento saber, más se me abren puertas. Dicen que de hecho el conocimiento es un fractal, ¿no? Cuando uno ilumina en algo, ese algo ilumina a otro montón. De hecho hay una frase que le repite Jorge Luis Borges en la entrevista de Soler Serrano, que es un crítico de literatura español que ha entrevistado a los grandes nombres de la literatura, entre ellos a Borges, ¿no? De los argentinos posiblemente el más alucinante. Y Borges, cada vez que le preguntaba algo de su métier, que era la literatura, Borges, que es un tipo brillante, ¿no? Que probado en su obra y en su reflexión, hablaba un montón de idiomas, un tipo realmente muy conocedor de un montón de temas, cada vez que él hablaba decía, disculpe mi ignorancia, ¿no? Como, y no es que me quiera reconocer en Borges, pero sí me reconozco un poco en esa reflexión de Borges. Mientras más estudio, más me doy cuenta que no sé. Y me pasó con la Hammer Films, me pasó con Terence Fisher, uno que me considero un espectador, un buen espectador, digamos. Me considero alguien que curioso, que busca, que estudia. Estos son libros de verdad, no es que son libros como se estilan poner ahora los fondos en este tipo de conversatorios. Trato de reflexionar desde ese lado y me di cuenta realmente que la historia de la Hammer es una historia mucho más grande de lo que yo creía, y la historia de Terence Fisher como director de cine es mucho más importante también de lo que yo pensaba. Terence Fisher, que es el director que, bueno, nos trae acá en esta semana, en este bellísimo festival, me parece un grande por varias razones, me parece un grande. Primero porque me siento identificado y sé que ustedes también, que son conocedores de cine, con la figura de Terence Fisher como trabajador. Terence Fisher, en efecto, es un trabajador del cine. Acá en Argentina le diríamos un laburante, un tipo un destajista, tiene que hacer esto, se hace, que tiene una historia vinculada con el cine de horror muy importante, el rol que ocupa es muy importante, siendo él alguien que nunca
se puso en el lugar de autor, y un poco esta charla tiene esa reflexión. Vamos a hablar de Terence Fisher, vamos a hablar de la Hammer, y vamos a hablar también de la importancia de los contextos sociales que empujan a que a veces ocurran cosas, y a veces hay hombres en situaciones extraordinarias, y un poco Terence Fisher es uno, y además él después mostró que además es un gran director de cine. Explicar la Hammer Films en esta instancia es un poco en vano, porque ya todos la conocemos, sabemos que es la productora británica fundante del cine de horror moderno. Se han escrito un montón de libros, se ha hablado un montón, hay un montón de documentales sobre el tema. De hecho, esta charla también va a ser un poco hipervínculo de cosas a descubrir, porque tengo anotadas algunas datas para pasarles. Y lo tuvo a Terence Fisher, a este director británico, que cuando joven nació en Londres, cuando joven estaba en la Marina Mercante, y por esos rayes de la vida termina haciendo cine, editando primero, después dirigiendo, y él se convierte en un director de planta de la Hammer Films, esta productora de cine británica, como decía Jaime recién, que en parte renovó al cine del 50 para acá, podríamos decir del 50 y pico para acá es cuando lo renueva. Y que toma ese rol de trabajador de planta, ¿no? Primero la Hammer Films empieza con esto que se los conoce como mini Hitchcock, muchos libros de historia hablan de mini Hitchcock, y esta idea del suspenso, ¿no? Y de resolver algunos dilemas. Y en el año 57 pasa algo extraordinario, que es esta película basada en una obra clásica de la literatura, como Frankenstein, y es una peli que viene a aportar un montón básicamente porque hasta ese momento podríamos decir incluso que, y hay que ponerse, este es otro ejercicio que también los invito a hacer, hay que ponerse en ojos de esa época, y eso da todavía más perspectiva. Frankenstein del 57 es importante porque empieza a tomar al cine de horror desde otro lugar, desde un lugar más truculento, más macabro, más real, donde todos esos tormentos empiezan a tener como otra legitimación, y esta se convierte como en la primera gran película de Terence Fisher. Insisto, un tipo que se ha caracterizado por ser un trabajador, ¿no? O sea, su obra es su trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque de pronto, no sé, hay tipos que pretendidamente quisieron ser autores, no sé, Stanley Kubrick quiso ser un autor que se dedicaba años a obsesionarse con sus películas. A diferencia de Terence Fisher, que era un tipo que resolvía, un tipo que en pocas jornadas, de hecho Frankenstein no tiene jornadas de rodaje largas, es un rodaje corto incluso para la época. Es una película que no costó tanto dinero como costaban las películas por ahí norteamericanas, y sobre todo teniendo la calidad que tiene Frankenstein, y ahí empieza a aparecer una lógica que si fuese una mesa tendrían varias patas, ¿no? O sea, la ambientación de esa película ya era algo especial. Las películas de Terence Fisher tienen algo especial con la ambientación también. Cuando uno toma conciencia de eso va a ver que tiene un montón de detalles muy prolijos, jarritos, su copita de Jerez, la ropa, la vestimenta, los castillos, Bray Studio, Berkshire, toda esa cosa media fineza británica que tiene el cine de Terence Fisher se ve en esta película, y se empieza a repetir también en el resto, ¿no? Porque en esos años de envión que tiene la Hammer, se empieza como a notar esa delicadez para la ambientación. La lógica del production value también empieza a aparecer con Frankenstein y con el resto de las películas, esto de no solo volver a poner actores habituales en sus repartos, hacer otros
otros personajes y reinventarse desde ahí, sino mismo los castillos, los lugares, la ropa, algunas prótesis de monstruos y demás, volverlas a utilizar. Y eso se convierte en un gesto también que se repite en estas varias patas que tiene la mesa. Y ahí en Frankenstein, del año 57, decía una película que viene como a aportar una renovación para el cine de horror como tal, y diría hasta el cine, tiene dos actores que son lo más hermoso de ver para alguien que le gusta el cine, lo más placentero de ver que se van a encontrar posiblemente jamás, una de las duplas más divertidas. O sea, Martin Scorsese dijo alguna vez que cuando arrancaba una película de la Hammer y aparecía el logo de la Hammer y aparecían estos dos créditos, uno tenía la garantía de que esa película iba a ser de mínima divertida. Estoy hablando de Peter Cushing y Christopher Lee, dos también actores británicos, dos actores que, en el caso de Peter Cushing, él venía con mucho prestigio de la televisión, ¿no? Como esta cosa de trabajar para la BBC. Había trabajado antes con Terence Fisher, creo que ellos hacen la adaptación de 1984, también en la década del 50, la obra de George Orwell. Un tipo del prestigio, si fuese la mirada millennial, diría es uno de los actores de Star Wars, pero no quiero faltar el respeto a mi amigo Don Jaime. Peter Cushing, un actor extraordinario, un tipo muy versátil, que podía hacer desde Van Helsing a una obra de Sherlock Holmes, pasando por cualquier cosa, porque realmente con la Hammer han hecho cualquier cosa. Y Christopher Lee, que hasta ese momento era un actor de un cuerpo robusto y que todavía no había demostrado lo que finalmente demostró. Curiosamente estas películas, o esta película en concreto, Frankenstein, pongamos la fundante de todo esto, no fue inicialmente como la más popular, o la rápidamente más popular de ese momento del cine británico, pero ahí pasa algo, o en esos años pasa algo que es, y es curioso porque los británicos siempre tuvieron esto de mirar a Estados Unidos. Estados Unidos, como la meca del cine, básicamente por las majors, por cómo funciona la economía productiva del cine como industria, como es en Estados Unidos, empiezan a poner, desde la Hammer Films, esta productora británica y pequeña, digamos modesta, empieza a poner la pata en Gran Bretaña, y ahí hay unos años de cambio, donde también cambia la historia de la Hammer Films, que es básicamente cuando se asocian con la Warner Bros. De Estados Unidos, y agarran la distribución y exhibición de estas películas. Entonces, obviamente, se empieza a popularizar esta idea, y ya parte también la fantasía de empezar a filmar algo juntos, ¿no? Con la Hammer Films desde Gran Bretaña, en coproducción con la Warner en Estados Unidos, empezar a filmar algo por ahí más ambicioso. Hay un documental muy bueno, si quieren anoten esto, que se llama Hammer Horror, de Warner Bros. Years, es decir, horror de la Hammer, los años de la Warner Bros., que repasa un poco este vínculo, ¿no? Y cómo los inventores del comercio internacional terminan yendo a Estados Unidos para potenciar su negocio, básicamente, ¿no? A una escala más pequeña, ¿no? que un país, una productora. Ahí hacen Drácula, que obviamente es un éxito, y que termina agarrando como una instancia de popularidad también por la sorpresa de la truculencia, por la sorpresa de esa sangre, por la sorpresa de las actuaciones, por la sensualidad, por el mito, por la fantasía, por esta ilusión de la amenaza, del horror que significaba Drácula, que tenía obviamente antecedente, porque ya la Universal había hecho sus versiones, de las dos, de hecho, de esta del 57 y 58, tenían versiones previas, creo que de 20 años atrás. Y empieza a pasar algo también con la idea de agarrar a estas obras de la literatura, ¿no? Que ya tenían representación en cine, pero que por otro lado tenían los derechos
liberados, entonces eso les permitía también cierta elasticidad. Igual creo que Drácula, los derechos los tenía la familia Lugosi, no sé si la Lugosi igual o la hija, alguien tenía esos derechos, pero esto empieza también a marcar un poco ese ritmo que más adelante termina siendo considerado como el Big Bang del horror moderno. Drácula es una película que era muy fuerte para la época. Creo que a comparación de Frankenstein puede que un punto menos, y esto tiene algún tipo de explicación, básicamente porque tenía a la Major atrás, y Estados Unidos siempre ha sido, siempre no, pero en algún momento ha sido pudiente, ¿no? Y como en sus formas. Sin embargo, es una película fuertísima, es una película que, de hecho, arranca con sangre, y si mi amigo Felipe me da play, quiero poner los primeros 2 minutitos que son los créditos de Drácula, esta película del año 58, dirigida por este genio absoluto que es Stephen Fisher, donde muestra ya, primero con la banda sonora extraordinaria, estridente, que van a ver ahí, creo que es de Bertrand, y después ya con la sangre. La lógica que aparezca ya la sangre, insisto, años 57, Terence Fisher, la Hammer, en asociación con la Warner Bros., hicieron esto. Tremendo. Tremendo. Debería terminar la charla acá, en realidad, pues ya está, o sea, ya no hay nada más para decir. Bernard es el de la música. Qué increíble, o sea, ese es el minuto inicial y no aparece ni un personaje, pero ya entre la música, el ambiente, el clima, la tensión, esos créditos, lo sugerido, la otredad, el misterio, hay tantas cosas ahí en un minuto que es alucinante, y arranca con esa estridencia que culmina con la sangre ahí sobre el cofre este donde está el ataúd de Drácula, que es realmente tremendo. Una película exquisita por donde se la mire. Eran años, para esa época, bueno, no el 58, pero el 57, para poner un poco de contexto también qué pasaba, y por qué a veces las cosas suceden también por una cosa de influencia contextual y por hábitos de consumo. En el 57 sucede el Sputnik de pronto. Ahora que se viene la vacuna, seguramente la rusa, la Sputnik, la van a dar acá en Argentina. Sucede el Sputnik, las películas de ciencia ficción empiezan a tomar vuelo, la Hammer hace las de Quatermass, por supuesto, decía la adaptación de 1984, y los hábitos de consumo también en la literatura hubo como una vuelta al siglo XIX,
y empieza a aparecer algo que los libros de historia señalan como horror gótico romántico. Es un concepto también alucinante, exquisito, ¿no? Como de esa cosa de castillo oscuro, camas mortuorias, climas opresivos, terror y demás, y es algo que en el cine de Terence Fisher vive, es esa noción de horror gótico romántico, y que, como decía, los libros de historia le ponen como un marco teórico, y que termina siendo también un basamento del horror moderno. Y acá arranca incluso por la potencia de estas películas. Si quieren, hay como una especie de primeros continuadores con la adaptación que hace Roger Corman de La caída de la casa Asher. O sea, ahí tenés, eso también será a principios de los 60, hay como un legado de cómo filmar, de cómo se empiezan a ver las películas, de cómo se empieza a contar el horror, cómo es también filmar una película de horror en cuanto a presupuesto. Hay como una especie de conciencia, como una especie de legado que empieza a marcar el cine de Terence Fisher. ¿Cómo se veían esas películas? Decía, son películas que no tienen el presupuesto seguramente de las grandes producciones de la época, no eran los equivalentes de producción de Hollywood. Sin embargo, ya esto lo quiero decir solamente para hablar bien de Terence Fisher, para hablar bien de este director que era un empleado de la Hammer. El tipo hacía unas obras increíbles y muchas son hasta perfectas, con poco presupuesto. Entonces, lo digo desde ese lugar. No son películas que costaron millones y millones, pero sí logran igual contar buen cine, y esto también es una especie de postulado que nos queda de que las películas sean financiadas por las majors y valgan millones de millones, no es una garantía de que sean buenas películas. Y Fisher era una garantía, sí, una garantía de calidad, y era un director también que empieza a mostrarse superior a los incluso de la misma compañía, como Michael Carreras y demás. Él arranca en blanco y negro y termina en color, y se convierte, según algunos testimonios y también algunos libros de historia, como el primer director en filmar en Technicolor, que es este procedimiento de color. Yo de técnica, digamos, no soy especialista, pero la moraleja es que uno se da cuenta, digamos, ¿no? de que estas películas corresponden a esa época y corresponden a esa productora también, viéndole el color y los procedimientos de color, digo, esos colores medio jalea, medio que tenía el Technicolor de la época, a pesar de que técnicamente cada productora tenía su lógica de técnica de filmado, ¿no? Del Cinemascope hasta el 13.5, creo que, bueno, hay un montón, y ellos se destacan por este Technicolor, por este procedimiento de color que termina viéndose de esta manera particular, una manera que tiene unos colores que son muy difíciles de transferir, pero seguramente la sangre es el más evidente. Es como esas fotografías que las agarrás y decís, esto es de tal época. Cuando ves el cine de la Hammer, queda impreso también esa noción del Technicolor. Decía, y hablando bien de Terence Fisher, decía que él, de alguna manera, no sé si quiso ser un autor, en parte lo es, ¿no? Naturalmente, pero digo esto porque básicamente él no tenía potestad de las películas, sino que él recibía los trabajos de la Hammer, iba cambiando también la dupla creativa. En general, Christopher Lee y Peter Cushing aparecían en estas adaptaciones de horror, están en casi todas, cambiando los roles. También cambiaban los guionistas, ¿no? Con John Gilling, que es, creo que de los que más, la dupla que más funcionó. Creo que con Hines hizo otras películas. John Gilling, que tiene una película buenísima, que no tiene nada que ver con Terence Fisher, pero la quiero recomendar, que es de Plagos de Zombies, que tiene, después voy a tratar de meterlo y vincularlo con Terence Fisher, o con una reflexión más ad hoc, pero les recomiendo mucho de Plagos de Zombies. Perdón que soy un poco hipervínculos, pero soy millennial y soy generación de internet y hablo muchas pestañas. Decía Terence Fisher, si la pregunta si es un autor, hoy podríamos decir que sí. En ese momento era un detallista, ¿no? Como le decían, no quería ser Kubrick,
quería hacer bien su trabajo, y lo hacía muy bien. Sin embargo, la crítica de la época no lo trataba muy bien. Terence Fisher no era el director más celebrado de la época, ¿no? Como un poco el tiempo puso las cosas en perspectiva, y a veces también esta es como una moraleja, tener a la montaña delante no da la dimensión y la potencia que tiene esa montaña, y cuando uno no va tomando distancia de eso, se da cuenta lo grande que es. Y para ejemplificar esto, lo voy a hacer con un ejemplo local. Si bien estas películas se veían y empezaron a tomar popularidad, sobre todo, como decía hace un rato, con esta alianza con la Major norteamericana, que después se empiezan a pelear todos, ¿no? Porque empieza a aparecer la Paramount, todos querían filmar medio con la Hammer, porque daba su resultado. Pero decía, quería poner una pata local, una pata doméstica. Cuando se estrena en el año 60, Obra Maestra del Terror, creo que es de Enrique Carreras, pero Enrique Carreras el argentino, no el de la Hammer, porque hay uno que se llama Enrique Carreras, decía, es una buena película, pero como las de Terence Fisher, como si fuese, ¿no? Como algo menor, y la crítica empieza como no sé, no tomaba muy en serio este tipo de cine. No es que la crítica sea norma para algo, pero en ese momento sí la crítica condicionaba de pronto a los espectadores, ¿no? En ese momento había mucha susceptibilidad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial había dejado todo como bastante herido, ¿no? Naturalmente, después de ese tanto sufrimiento, queda como bastante herido la sociedad. Y un poco eso condiciona también la forma de mirar el entretenimiento y de relacionarse con los objetos de consumo. En esa época también, digo, empezaron a filmar, todos los grandes del cine empezaron a filmar, ¿no? Vuelvo un poco a Terence Fisher, quería nombrar esto de la crítica también para que tenga más valor Terence Fisher, para que valga más. Cuando la crítica te critica, en general pasan dos cosas: o sos un adelantado a tu época o no te entienden. Pasa un poco eso, lo digo que ejercí la crítica un tiempo, ya me fui igual de la crítica, no me parece el lugar más cómodo tampoco, ni me considero un buen crítico, por eso un poco me fui también. Pero volvamos a Terence Fisher y esta lógica de si es un autor o no. Es un artesano Terence Fisher. Un tipo que incluso cuando le dan Frankenstein, ¿no? para que él filme, le dan la obra de Mary Shelley y él elige no leerla, para no tener ningún tipo de condicionante, ¿no? Sin embargo, su propia experticia, su propio talento, su propia mano, lo hace destacarse, y como decía, también aparece la lógica de la sociedad, ¿no? De esa sociedad que empieza a ser él con otros artistas, ¿no? Como Christopher Lee y Peter Cushing, la química de ellos dos, que da un deleite que se ve en un montón de sus películas, la ambientación increíble que decía al comienzo de esta charla, la música de Jane Bernard también, que es realmente increíble. Mira, les voy a contar algo también. Hace poco, ahora estoy en mi casa, pero pasé unos días por la cuarentena y para acompañar, estuve con mi madre unos cuantos días, y volví a ver por las noches algunas de estas películas, y cuando las estaba viendo, creo que pasó con Drácula, viene mi madre y me dice, por favor, bajá el volumen porque me da mucho miedo. Y eso también es un valor extraordinario, porque ella no estaba viendo la película, y esto me pasó 2 veces compartiendo tiempo con ella. A ella evidentemente le da miedo el terror, pero me pasó también alguna vez, una noche más de adolescente, yo estaba viendo El Resplandor, ella durmiendo, se levanta y me dice, por favor, bajá ese volumen porque no me puedo dormir. Si tenemos, Felipe, por ahí, quiero poner 10, 15 segundos para reforzar también esta otra pata que tenía la sociedad de Terence Fisher, en este caso con Bernard, la música de Drácula. 10 segunditos para ver esa estridencia y cómo también funcionaba para construir un buen relato y un buen imaginario.
estamos bien. Claro, pobre mi madre, ¿no? Tenía, tenía toda la razón del mundo. Yo estaba ahí con el volumen a tope, disfrutando esta película de Terence Fisher, La Hammer, con música de Bernard y lógicamente. La música es otra de esas patas alucinantes que tiene este cine. Para hablar un poco también de la popularización de la Hammer Films, hay que hablar de las calificaciones. En Estados Unidos, estas películas de horror eran, creo que la calificación era H, como medio prácticamente no, era muy difícil de exhibir. Hasta que pasa algo también con los dobles programas. La Hammer quería que las películas se vean, ¿no? Los doble programas eran un buen plan para la época, ¿no? Se pasaban dos películas, una como más popular y otra que acompañaba. Y hay una historia que dice que hay un programador, creo que es de Los Ángeles, que decía hacer, para ese momento, insisto, el horror no era considerado hoy, como hoy, quiero decir, como uno de los grandes géneros a contemplar. Hace un triple programa, justamente un triple programa con Drácula, Frankenstein y King Kong. Es un éxito absoluto, van como 6.000 personas a ver este triple programa, y la Warner dice, obviamente acá hay algo, y le empiezan a meter con toda, y acá es donde se ve, en este, voy para atrás y para adelante, en este documental que decía hace un rato con los años de la Warner. Ellos querían mostrar sus películas, y hay algo también de popularización, y una noción de culto en la repetición también. Y digo esto porque acá en Argentina, y creo que en Chile pasó lo mismo. Chile también es un país muy cinéfilo. Se pasaban latas, empezaron a pasar latas. Y empezaron a pasar latas también en televisión, ¿no? Como estas, no había plata, entre el 60 y los 90, básicamente, no había mucha plata en televisión la producción en vivo. Se acudía a las latas y se pasaban algunas de estas películas de la Hammer Films. Y pasó algo también con la repetición y la formación. Creo que se hayan popularizado en televisión y se hayan pasado una y otra vez, no solo estas dos, sino casi todas estas películas, insisto, en Chile creo que pasó lo mismo. Acá no había canales privados, eran públicos, entonces, insisto, no había plata y era lo que había, y eso que había terminó formando una generación, o dos o tres de cinéfilos. Y eran películas que se disfrutaban muchísimo, llegaron en doblaje mexicano, también a Chile llegaron con su doblaje mexicano, que igual eran muy buenos los doblajes mexicanos, que eran casi interpretaciones, no como los españoles, que son malísimos, pésimos, los doblajes españoles son pésimos. Pero, llegaban estas películas de la Hammer, de Terence Fisher dobladas, se repetían una y otra vez, pero igualmente si uno separa a las películas de la Hammer Films y de Terence Fisher el elemento nostálgico, uno rápidamente advierte que son buenas películas. La Hammer sigue haciendo estas adaptaciones de los monstruos clásicos de la Universal, hace La Momia 2, Momia 3, hace 3, 4, no sé cuántas hace. En una ni siquiera hay una momia. De hecho, tiempo después, medio que lo justifica, dice, no, pero en el plano final. Y empieza a ser medio de todo, ¿no? Empieza la Hammer Films, en la década del 50 y del 60, empieza a ser de todo, decíamos, con este comienzo medio canónico, arrancó con los mini Hitchcock, siguió con los monstruos clásicos de adaptaciones de la literatura, y después hizo de todo, de película con lesbianas vampiras, satanismo. La Hammer, esto también es importante, si bien tiene una línea lógica, ¿no? De Frankenstein, Drácula, La Momia, la película de Sherlock Holmes con los abuelos de los Baskerville, la Paramount, el Fantasma de la Ópera, la Gorgona, etc. Hay una línea lógica, pero siempre la Hammer es una productora que se quiso como montar, o sabía leer cuál era la temperatura de lo que pasaba para ofrecer algo divertido. Eso básicamente es el concepto de exploitation, ¿no? Como agarrar un tema que está caliente y hacer como una reinterpretación artística de eso. La Hammer ha hecho exploitation también, sobre todo más en la década del 60. Exploitation sería como que hoy
hagan una película sobre el coronavirus o las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Como para que se entienda. La Hammer hace adaptaciones de tema de la época, como del asesinato de Charles Manson, ¿no? Como que empieza a leer qué es lo que pasa. Y la Hammer y Terence Fisher, como empleado de la Hammer, hacen de todo, y podríamos decir que intentaron hacer de todo. Y curiosamente a veces la historia es cíclica, y así como Terence Fisher arrancó con Frankenstein, terminó con Frankenstein también, creo que en el año 74 hace otra historia de Frankenstein, y esto también lo alucinante y lo sorpresivo que tiene la historia del cine, que te da sorpresas, y cuando repasás toda esa historia con las cosas que te encontrás y con la versatilidad que tiene Terence Fisher y la versatilidad también que tienen esos dos tipos alucinantes que son Christopher Lee y Peter Cushing. Para la década del 60, también lo tengo que decir, la Hammer Films empieza a dar unos manotazos de ahogado, empiezan a hacer películas un poquito más subidas de tono, ¿no? Con erotismo y otra lectura y otra interpretación del horror, ¿no? Empezó como todo pituco, prolijo, todo perfecto, todo se veía increíble, siempre se vio increíble, pero jugaban un poco más al riesgo, ¿no? No sé, al gore, al erotismo y tal. Y ahí pasa algo que me parece que la historia del cine, o considero, por ahí es un poco polémico lo que voy a decir, pero hay dos películas que no son de la Hammer que terminan por empezar a jubilar esa noción de interpretación del horror que tenía la Hammer, ¿no? Del mito, la fantasía, la literatura, lo gótico, el horror gótico romántico y demás. Que son El bebé de Rosemary y la de Romero, la primera de los zombies. ¿Es La noche de los muertos vivos? Sí. Para mí son dos películas que empiezan a jubilar a la Hammer. No pasa rápidamente, esto es un proceso histórico, pero ahí hay algo que subvierte el orden que tenía las películas de Terence Fisher y que tenía la Hammer Films, que las películas terminen bien. La mayoría de estas películas terminan bien, entonces esa otredad, ese mal, es restituido por el bien casi siempre. Hace un rato les decía de Plagues de Zombies, mira, esta tiene como el final, ya no es spoiler porque es una película que tiene como, no sé, más de 50 años, pero los zombies terminan muertos y se van los tres protagonistas. El mal termina y el bien restituye todo esto. En el bebé de Rosemary, el mal triunfa. En la película de Romero, al bueno lo matan, es una escena también mítica en la historia del cine. Y ese cambio, esa idea de subvertir la lógica de la Hammer, donde el bien siempre triunfaba, empieza también a poner un poco en jaque. No digo que igual no lo haya intentado la Hammer Film después, como volver todo esto a foja cero, e intentaba como siempre capearla sola, ¿no? La monja poseída, bueno, tantas películas. No se puede decir que no lo intentaron, porque realmente lo intentaron. En los 80 hacen series de televisión. Terence Fisher sigue filmando, pero hasta el año 74, en el 80 él muere, ¿no? Y para meter algún tipo de reflexión a esto que es una especie de homenaje a Terence Fisher y a la Hammer Films, a los dos, que son indivisibles, son sinónimos, ¿no? Casi que cuando uno piensa en Hammer Film, piensa en Terence Fisher y en Christopher Lee y Peter Cushing, con todo el respeto al resto de los cientos de artistas alucinantes que han pasado, no sé, Caroline Munro, bueno, cientos, son sinónimos, pero hay algo y pasa algo también que si me permiten como reflexiones que veo en esta sucesión lógica, primero esta noción de la otredad que empieza a tomar también las películas Hammer Film, sobre todo en su etapa norteamericana, si es que se la podemos llamar así, ¿no? En realidad es una película británica, pero esta lectura del mal
pero el mal como algo foráneo. Si piensan, no sé, Drácula creo que es en Alemania, Frankenstein también es en Europa. Hay como una noción de el malo es de afuera, y eso es un poco también la influencia de lo norteamericano, ¿no? Como lo foráneo, como lo malo. Después hay, y se puede leer también en el cine de Terence Fisher y de la Hammer Film, algo que persiste en el cine británico, ya no solo horror, sino en el cine británico, que es cierta reflexión sobre la clase baja y la clase alta, que también hay como una tensión que aparece en algunas de estas películas de la Hammer, en algunas por ahí un poco más clara, como el Sabueso de los Baskerville, ¿no? Que hay como directamente ahí algo de la clase baja como queriendo redimir. Hay amoríos también y tensiones de ahí, como en Frankenstein. Bueno, en Plague of the Zombie, los zombies los ponen a trabajar en una mina de estaño, o sea, los zombies son los trabajadores. Y hay una reflexión inherente también al cine británico, que no aparece ni tan claro, ni tan evidente, ni siempre, pero está. Y como estamos hablando de la Hammer Film, y estamos tratando de hacer una especie de reflexión por ahí que sea menos obvia que decir que son los padres del horror moderno, que en efecto no son, persiste algo ahí. Y noté también, y sé que ustedes son cinéfilos y les gusta esta reflexión, pero que es algo que le pasa a casi todo el cine británico, esta de la tensión entre lo bajo y lo alto, y se ve, incluso se ve hasta en la historieta, en el cine contemporáneo también se ve, no sé, en el cine de Danny Boyle se ve, en Trainspotting se ve, en el cine de Todd Phillips, que es el director que arrancó con Hangover, tipo haciendo comedia y terminó en esta reinvención del Joker, del Guasón, ahí está muy claro. En Alan Moore también, uno de los autores de historietas más importantes en la historia, Before Vendetta, está ahí esa tensión. En From Hell ni hablar. Y creo que es porque no han tenido, amén de ser el país, como decía antes, padres del comercio internacional y tal, no han tenido hacia adentro como, y esto excede a la lógica de la Hammer, por supuesto, pero me voy a permitir esta disquisición, no tuvieron peronismo. No hubo un proceso que ordene y otorgue derecho, entonces, al trabajador, quiero decir, siempre está como esa tensión de la incomodidad con la clase alta, ¿viste? Siempre el rico es el dueño del castillo, el rico es el que detenta el poder por sobre la sociedad. Estas sociedades que mostraba la Hammerfield, siempre hay alguien que como que es un mandamás, o un capataz, o alguien que tiene como esa figura de poder, que a veces es un poder económico, a veces es un poder de sometimiento, a veces es un poder del miedo también, ¿no? Como ejercer el miedo como un factor de poder. Otro elemento, como decía, también a modo de reflexión, que sobrevuela en esto es la adaptación sistemática de obras de la literatura, muchas veces de obras clásicas, y a veces hay como nuevos monstruos, digamos, ¿no? Como el de Medusa, la Góngora, ¿es que se llama? Sí. No, Gorgona, ay, no me salía, Gorgona, perdón, la Gorgona. Hay como una lectura desde ahí también, la Gorgona, perdón. La Gorgona, hay como esa búsqueda de no solo los que ya había hecho la Universal, que eran como medio un éxito asegurado, amén de que esas interpretaciones no guardaban relación con lo de la Universal, porque los derechos eran respetados de ese lugar y la Hammer hacía otras versiones y eran muy cuidadosos en ese sentido, pero después terminaron haciendo lo que pinta y terminaron con películas de tortura. Si hablamos de continuadores de Terence Fisher, bueno, mismo la Hammer Films volvió en estos 2010s con Let Me In, de Resident, Beyond the Rape, que la hicieron para televisión, y la más destacada igual es la primera de las películas de La Mujer de Negro. La segunda es un poco más lo que diríamos en Argentina, un choreo, o sea, esto también va a agarrar un éxito y volver a hacerlo. Ahí se ve un respeto también por las formas de Terence Fisher, por ese
por esa ambientación, por ese estilo narrativo, por ese lenguaje que proponía, por ese horror gótico que también pendula en el relato. La protagoniza, de hecho, Harry Potter, Daniel Radcliffe. Esta película es muy buena, por lo menos la primera, es una película del año 2012, y es un poco un homenaje a esas formas de horror, viejas formas de horror, porque la verdad que hoy cambió, yo no sé si para bien o para mal, pero cambió, si me permiten, para mal, pero estas películas que son de la Hammer, de hecho la firma Hammer sigue ahí, vive Terence Fisher en esas películas, vive por ahí, en La Mujer de Negro está presente, y por eso es interesante de pronto recomendarla. Después hay continuadores que tal vez no son tan canónicos, ¿no? Como los de la Blumhouse, con Jason Blum, ¿no? Que es este tipo que hizo la producción de, no sé, de Actividad Paranormal, La Purga, Sinister. Son películas que responden a ciertos resortes emocionales, digamos, parecidos, no iguales, parecidos, y que tienen estos mecanismos de producción también de rodajes cortos, de rodajes que no son tan caros, y que la estrella, digamos, es la película, ¿no? Insisto, son continuadores no oficiales o epistolares, no sé cómo llamarlo, pero algo de la Hammer Film y de Terence Fisher vive en eso, ¿no? Además de que, por supuesto, vive en el terror. La Hammer Film vive en el terror, Terence Fisher vive en el terror, pero estos son por ahí continuadores un poco más lógicos, ¿no? o evidentes, o que evidencian ese amor. Pensaba, ya a modo de aproximaciones finales, y para rendirle todavía más tributo y pleitesía a Terence Fisher, ¿no? Que ha hecho obras geniales, ¿no? Decíamos, Frankenstein, Drácula, La Momia, La Gorgona, Sabueso no Baskerville, un montón de películas. Pasa algo también, y voy a vincularlo con esto que decía, que por ahí no son, o no fueron muy valoradas en su época, sino que hay algo de una restitución o una puesta en valor, o recuperar o recobrar el valor que evidentemente tiene este cine alucinante de la Hammer Film, que en su momento por los doble programas, en su momento por la televisión que reponía con estas latas, estoy prácticamente seguro que en Chile pasó un proceso similar, porque pasó en Sudamérica, pero mi sensación es que Internet y los últimos 20 años pusieron realmente a Terence Fisher en su lugar, básicamente porque por el hecho del encuentro, el hecho de encontrar a otros que decían, che, pero está bueno esto que filma Terence Fisher, está interesantísimo como plantea los relatos, esta convención que en muchos de los relatos de Terence Fisher se repite, que da como una calidez, verlos a Christopher Lee, Peter Cushing, y la unión de esos fanáticos también termina en una puesta en valor ya total del cine de Terence Fisher y la Hammer Film, que prácticamente no necesita defensa, pero un poco acá estamos en eso. Y decía lo de Internet, y mirá cómo termina todo, estamos acá, yo en Buenos Aires, ustedes, diría en Valparaíso, pero puede que nos estén viendo de todo el mundo. Los fanáticos estamos unidos acá, ya no solo por el horror, por lo que nos interpela en la actualidad, sino por todo lo que hizo y todo lo que nos dejó la Hammer Films, y en concreto Terence Fisher, este artesano del cine de horror y fundante del cine de horror contemporáneo. Para ir cerrando, bueno, agradecerle por supuesto este tiempo de reflexión millennial del cine de Terence Fisher. Quiero recomendarle algunas cositas. Hay un libro que se llama Hammer Films, la leyenda del horror británico. Mirá, hace un rato nombraba a Caroline Munro, que es una suerte de compilación o lectura histórica de la marca que ha dejado la Hammer Films, ¿no? en la historia del cine. Es un libro editado en Argentina, pero que
se consigue o tiene envío internacional, lo sacó un sello que se llama Cuarto Menguante, que es especializado en cine de género. Entonces eso es también bastante especial. Como decíamos, la Hammer Film es una productora de género. Hay muchos documentales para entrarle al mundo de la Hammer Film y de Terence Fisher en concreto, pero hay uno que me parece que resuelve fácil y corto si uno quiere seguir profundizando, que me parece que es la idea del festival, con todas estas ponencias interesantes y buenísimas, que es un especial que hizo el canal de televisión Infinito, y lo recomiendo porque se consigue, lo recomiendo porque rápidamente se consigue, en YouTube está colgado, se llama Filmmakers, es una serie de documentales que le dedican a los grandes autores del cine de horror, y ahí salen hablando otros autores de horror. Creo que la frase que dije al comienzo de Martin Scorsese sobre Terence Fisher está en este documental. Ponen Filmmakers como artesano del horror, sería algo así, y ponen Terence Fisher, lo van a encontrar, dura 50 minutos y es muy interesante. Después, por ahí es una recomendación un poco atípica, porque no es una película, sino una plataforma. Es una plataforma que también está disponible en Chile, y por eso quiero recomendarla. Digo, también está disponible, creo que el capital es argentino, pero está en toda Sudamérica, que es Qubit. Es una plataforma de cine que va un poco a contrapelo a la noción de Netflix, de este cine, por ahí a Jaime le va a gustar esto, pero estupidizante. Qubit va a contrapelo de eso, y es una plataforma, ¿por qué la nombro? Porque tiene lo mejor y más selecto del catálogo de la Hammer, y tiene a todas las grandes películas de Terence Fisher, tiene una suscripción barata además, así que es interesante, pero de pronto se van a perder un catálogo que tiene películas de Alfred Hitchcock, de Darío Argento y autores buenísimos, cine europeo, cine festivales, cine independiente norteamericano, cine de época, es realmente muy interesante, pero sobre todo tiene conseguible de una forma legal muchas de estas películas para ver en casa con plataforma. Y después quiero recomendarles y darles una invitación, ¿no? Pero hay un libro que está en inglés, que es caro de conseguir, de pronto por ahí en Amazon está y demás, que se llama History of Horror, de Rise and Fall, mirá vos, como el auge y caída, de Rise and Fall of the House of Hammer, que escribió Dennis Meikle. Digo invitación porque este libro, es incorrecto lo que voy a decir, pero lo tengo en PDF, y extiendo la invitación que si alguien quiere cometer algún ilícito, que me escriba por privado, y si no lo distribuyen por ahí y lo hacemos como consumo histórico y tomamos con ese respeto, no lo compartimos en Taringa o en Poringa, se los paso. Les dejo mis redes sociales o mi mail por ahí. En redes sociales soy @hernanpanesi, en Twitter, Instagram o en Facebook también. Mi mail después, de última, la gente del festival muy amablemente les pasará. Y para terminar, de este mismo libro agarré 3 frases que me separé. Son las 3 frases parecidas pero distintas. Una es de Peter Cushing, una es de Christopher Lee y la otra es de Terence Fisher. Reflexión sobre su propio trabajo sería, ¿no? Peter Cushing dice: no me gusta la palabra horror. Peter Cushing, ¿no? Peter Cushing dice esto. Peter Cushing, que hizo un montón de películas de horror. Dice: creo que fantasía es una palabra mucho mejor. Y esto también un poco para reflexionar el espíritu de esa época, 57, Sputnik, las películas sci-fi, Quatermass, la sugestión del post-segunda guerra, Hiroshima, Nagasaki, como que vive algo ahí de la restitución del mito, de la fantasía y demás. Y además es una palabra que él, que es un caballero, seguramente le debía cuajar mucho más. Christopher Lee dice: yo prefiero llamarlos películas de fantasía, suscribiendo a lo que decía Peter Cushing. Y Terence Fisher, que le da una vuelta de tuerca a esta noción, dice:
Mis trabajos son conocidos como pinturas de horror, pero prefiero que digan que son macabras. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Soy un fanático del cine de terror, soy un fanático de Terence Fisher, soy un fanático de la Hammer Film. Traté de contar mi amor y algunas curiosidades en esta charla. Espero que les haya gustado, estoy realmente muy agradecido con toda la gente del festival, la veo a Constanza conectado, con a Felipe con la técnica y a mi gran amigo, mi hermano chileno Jaime Córdoba, don Jaime, gran amigo, una persona que quiero mucho. Y te voy a confesar, Jaime, ahora que pusiste la cámara, te voy a confesar algo, si me permitís. Depende. Es una confesión que no te compromete. Ya. Estaba nervioso de dar esta charla. Estaba nervioso, ¿sabés por qué? Porque me generás mucho respeto. Y un poco cuando comencé esta charla que decía que el conocimiento es un fractal y cité a Borges, vos sos una especie de sintetizador de conocimiento de la historia del cine que por momentos es apabullante, por momentos es alucinante, pero siempre es interesante, y sentía también una responsabilidad en el hecho de que vos, que sos un tipo que sabe mucho, y yo, que soy alguien que evidentemente no sabe nada, venir a compartir acá una mirada, por lo menos una mirada. Esta es mi mirada, este es mi aporte, pero quería contarte eso, que partió un compromiso desde el nervio, desde la ansiedad, pero que estoy muy feliz también de que me hayas invitado, y que siempre es un placer compartir charlas con vos, con una persona que sabe mucho, amén de que sos una gran persona, sos alguien que sabe mucho, y te agradezco la gentileza de haberme sumado acá por la ventana, pateando la ventana, pero entré, rompí unas puertas, tiré un par de cosas, unos jarrones, me tomé una copita de Jerez, y acá estamos. Muchísimas gracias. Es rico el Jerez. La gente va a pensar que esto es una limpieza de imagen, ¿no? Pero no hay nada que ver con eso. No. No, para nada. Para nada. Gracias por... Jaime, perdóname, pero es un respeto y una admiración real que siento, y termino con este franeleo, pero lo siento de verdad y quería decírtelo adelante a la gente para que quede constancia también, que quede grabado acá en esta charla epistolar que estamos teniendo. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Muy honrado por tus palabras y también muy contento por tenerte acá en el festival este año, y esperemos nuevamente que podamos encontrarnos y compartir con el público en vivo. Estamos ya pensando en algunas presentaciones nocturnas para unas próximas versiones, también con películas de exploitation, y recordar el cine italiano, ¿no? De los 70, con Celentano, Gloria Guida, y ese tipo de cosas, Bud Spencer y Terence Hill. Esperemos que las condiciones mejoren para ver todo eso en 35 milímetros en la pantalla del Teatro Municipal de Valparaíso. Así que muchas gracias, Hernán. Te pasaste. Constanza, ¿hay preguntas para nuestro panelista? Hola, Constanza por acá. Sí, de hecho hay muchísimas preguntas y muchos saludos con mucho cariño. Así que voy a comenzar a leer algunas. Primero que todo, creo que en honor al tiempo vamos a darle un trato, comillas, preferencial a las personas que han estado participando a través de Zoom, y esperamos poder leer si es que se alcanzan las preguntas de Facebook, así que desde ya muchas gracias a Byron Cabezas que ha participado mucho y ha entregado datos muy interesantes, así que si quieren leer sus comentarios los aprovecho de invitar al Facebook de Cine Recobrado y nos pueden encontrar por ese nombre, Cine Recobrado. En honor al tiempo voy a empezar a leer las preguntas. La primera es de parte de Miguel Bartolomé. Hola, buenas tardes. ¿Habían otras razones, aparte de las imágenes violentas, para restringir la proyección de las películas Hammer durante los años 50? Entiendo que era los tópicos que trataba y cómo los trataban. Como decía, el mito, la fantasía, el erotismo y el horror no era lo más amigable para un público sugestionado. Entonces, además, los entes de calificación siempre tendieron a ser moralmente conservadores y éticos, y no solo
calificaban a las películas de horror con calificaciones que eran después muy difíciles para exhibir, sino que mucho del cine era escrutado con ese mismo lente. Así que era más también una oleada de la época y un síntoma de la época. Digo la época y por ahí son como 40 años, ¿no? Las épocas, porque de pronto, si pienso en lo doméstico acá en Argentina, hasta que no se restituyó el orden democrático, muchas de esas películas no pasaban las calificaciones de los entes, ¿no? O sea, la censura imperaba y por momentos algunas películas se exhibían, algunas con cortes, algunas recibían estas calificaciones que indefectiblemente tenían que adaptarse. Acá, insisto, lo doméstico, no hay grandes historias con respecto a la censura de la Hammer, pero sí hay otras, no sé, con Isabel Sarli, que era como nuestra emblema del sexploitation, en este caso no del exploitation. Y hizo una carita de Don Jaime cuando nombré a Isabel La Coca Sarli, una leyenda del cine argentino, conocidas por sus películas de mucha fuerza y mucha sensualidad. Pero son como síntomas de la época también. Muchas gracias. Otra pregunta realizada de parte de Diego Chávez. Dice, hola Hernán, muchas gracias por su presentación. Quisiera saber si puede reflexionar en torno al uso del color de la Hammer, si tiene correspondencia con el trabajo que había hecho Powell. Y me van a disculpar no, esto es alemán me parece. Le pregunto sobre el Technicolor. Si es una influencia de todo lo que se ha realizado con Mario Bava o Dario Argento. Muchas gracias, espero que se entienda la pregunta. Sí, bueno, yo insisto, no soy un especialista en lo técnico, no es de mis mayores verticales o habilidades o skills, pero veo también una especie de continuidad en el cine y el tratamiento del color que tenía la Hammer con los autores italianos que vinieron después, con Mario Bava, Dario Argento. Sí, hay algo, sí, sin duda que sí, hay una continuidad. O sea, también es tonto pensar que no. O sea, estos tipos, Terence Fisher y todos los que trabajaban en la Hammer a finales de los 50 y durante los 60, son tipos que innovaron, que pusieron como ese estandarte y lo llevaron además a un estándar muy popular y muy, muy arriba. Entonces, los italianos que hacían cine popular seguramente bebieron de la misma cuenca. Entonces, posiblemente, no me consta que Mario Bava diga soy fanático de Drácula del 57, pero muy posiblemente, por una cuestión de perspectiva histórica y que además eran tipos que, bueno, no lo quiero matar a Argento, ¿no? Pero son tipos, está vivo Argento, ¿no? Está vivo, perfecto, no, perfecto. Son tipos que tienen una coherencia y una sucesión lógica también. El cine de horror y la historia del cine tiene una sucesión lógica. Por eso, en mi reflexión lo que veo es, cuando uno ve películas que no son 2020, indefectiblemente el prisma que uno tiene que tener es el prisma primero de desdoblarse el factor romántico, vainilla y rosita que tiene la nostalgia per se, pero ver a las obras cinematográficas o culturales con la perspectiva de la época y la potencia que tenían en esa época. Por eso también era fuerte, con respecto, y haciendo vínculo con la pregunta anterior, era fuerte. Hoy nos puede resultar por ahí, después de ver las películas de horror, como Torture Horror y todas esas películas que son de tortura, ver una de la Hammer parece una cosa hasta un plan para ver con tu sobrino, pero en esa época no. Hay una continuidad también, y lo que digo es, miremos la big picture, ¿no? de las películas, como la foto más grande, no la película en sí, y eso le da como mucha potencia. Por eso el trabajo y el rol de los festivales de cine es generar esa noción crítica y generar esa conciencia histórica, primero de la puesta en valor de la obra cinematográfica, pero al que le gusta la historia es muy posible que complete todo eso, ¿no? Complete y le dé un orden mucho más potente. Entonces, para ir a la respuesta para el caballero o la dama que preguntaba por ahí, el compañero, compañera, compañere, entiendo que hay una sucesión lógica también en la técnica y en la manera de
de encarar visualmente o narrativamente estas películas. Además que comparten género, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, insisto, en honor al tiempo, lamentablemente hay muchas preguntas que no van a poder ser respondidas inmediatamente, pero no por eso nos vamos a saludar a estas personas que tan activamente han participado. Hay mucha participación, así que muchas gracias. Guillermo Olivares manda saludos, grande Hernán, saludos para Jaime Córdoba, infaltable. Genio. También muchas gracias por Byron Cabezas por haber participado. Grown también nos menciona que ha quedado pero totalmente fascinado con tu librería, con tus figuritas, dice. Sí, no, y tengo, no es nada, o sea, tengo, es una parte. Pero, a ver, todo esto está en mi cara también. O sea, recién veía ahí a alguien que dijo la palabra entusiasmo. Yo soy un entusiasta. No soy el tipo que más sabe, pero soy un entusiasta, soy un curioso, y creo que lo mejor que podemos hacer, y el trabajo que mágicamente y maravillosamente hacen ustedes, es incentivar esa curiosidad, para seguir profundizando, para que toda esta gran bobería que es la vida tenga cada vez más sentido y más luz, y el cine además es son regalos constantes, y el cine de la Hammer es felicidad. Cuando hablaba con esto cierro, o por lo menos cierro esta intervención, cuando hablaba de Christopher Lee Peter Cushing, es un deleite. Ahí hay cine, ahí hay todo esto, y todo esto está acá, en esta cara. Bueno. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, los últimos, muchas gracias por los saludos y por las preguntas a Miguel Bartolomé, a Espectador Anónimo, para que no se sienta por no mencionarlo, a Diego Chávez, a Carlos Reyes, y muchas gracias, Hernán, por compartir tu entusiasmo y tu simpatía. Muchas gracias, Jaime, también. Gracias de corazón. Jaime, te quiero. Gracias a todos los que estuvieron ahí mandando sus mensajes, su buena onda, y espero que la hayan pasado bien en este ratito. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a ti, Hernán, por tu tiempo, tus conocimientos, tu entusiasmo. Así que un afectuoso abrazo desde Valparaíso. Ya nos encontraremos. Seguro que sí, muchas gracias. Y los dejamos invitados para mañana, que es la última jornada de este simposio, donde a las 11 estará Tony Dalton, desde Inglaterra, que es el biógrafo oficial de Terence Fisher, a puertas de publicar una biografía definitiva de este director. Y después, al mediodía, nos encontramos con Patricio Alfonso haciendo un análisis acerca del vampiro, la figura del vampiro. Muy, muy interesante, cerrando este simposio dedicado a Fisher. Y les recordamos que a partir del 28 de noviembre vamos a comenzar con cine chileno online en nuestras plataformas, y a la semana siguiente, la primera semana de diciembre, comenzaremos Cine en tu Ventana, recorriendo 5 cerros de Valparaíso, cargando los proyectores y las latas de película de 35 y 16 milímetros. Vamos a encontrarnos con Chaplin, con Cantinflas, La Vuelta al Mundo en 80 días, Jerry Lewis, una selección de comedias, y a la semana siguiente un autocine, donde podremos disfrutar de la película Hair, de Milos Forman, ver a Elvis Presley, John Lennon, Madonna, The Who, Elton John, Tina Turner, etc. Un festival realmente hecho en la calle para que nos cuidemos entre todos y con cierta distancia, pero con los proyectores de cine ahí, para seguir manteniendo vivo este espíritu de los hermanos Lumière, el formato, ¿cierto?, del 35 y 16 milímetros, lo analógico. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana.